Bom dia pra meu amigo Catinardi. Hola, Cati. Salve, salve. Bom dia, Connie, hola, Hola, Eva, Cacho. hola, Martín. Hola, buen Causa, gente amiga de la Cordial. Hoy vamos a hablar de un músico Pere, muy espere, no se apure. Que le quiero pedir disculpas porque no le contesté los mensajes. Lo que pasa es que andaba con unos estudios y no quise. Y la verdad, después le iba a contestar y no le contesté. Pero lo felicito porque su micro anterior fue mencionado por las redes sociales oficiales de la cantante, ¿eh? Fue por Fernanda Abreu. Fernanda Abreu entró en contacto, inclusive después que entró en contacto con ustedes. Sí. Me mandó un mensaje a mi red particular también, agradeciendo la columna y elogiándonos y después, bueno, mandó cariños y que nos cuidemos. Y yo aproveché, obviamente, para decirle sobre mis trabajos conocidos en televisión en Brasil y le encantó. Ah, bueno. Ah, qué bueno. Me imagino, Catín, Catín, que se te habrá salido del corazón en ese momento. Fue muy bonito, sí, porque la verdad es que en ningún momento se me ocurrió que lo que estamos haciendo aquí obviamente puede ser visto por los propios autores, ¿no? Lo que provoca una cierta una preocupación de que estemos haciendo las cosas bien, ¿no? Y por suerte el primer ejemplo que tenemos de uno de estos músicos que entra en contacto es para elogiarnos y agradecernos. Entonces estamos haciendo las cosas bien, creo. No, felicitaciones de verdad. Para nosotros es un orgullo que te haya ocurrido eso, ¿eh? Sí, de totalmente. verdad, porque mínimamente nos sentimos parte, aunque el mérito mayor es tuyo, que sos el que venís indagando, investigando y trabajando toda la música brasilera para que las escuchemos los argentinos y toda la gente del mundo. Por otra parte, no sabemos a dónde llega este laburo. Sí. Así que bienvenido sea, ¿eh? Felicitaciones y disculpas por la falta de respuesta, pero andaba con una nana de salud y me estaba ocupando de eso. Sí. No, a vos no te dé perdón, no te disculpes, claro. Que a vos no te voy a perdonar, ¿está? Ahí te salió el de Villa, ahí te salió el chico de Villa María Selva, ¿eh? Se fue el chico de Ouro Preto y se entró el de Villa María Selva. Después te voy a contar. Ahí va. Bueno, dale. No, nada, fue una alegría y eso es interesante porque me abrió la cabeza en relación a que no solamente ella, sino también otros músicos pueden estar eventualmente, porque obviamente que esto viene a través de una búsqueda, no, probablemente no ella, sino alguna secretaria, alguien de su equipo que debe estar ahí sondando todo el tiempo qué es lo que está siendo publicado en nombre de esas personas y en este caso, la verdad que me abrió el ojo, no había pensado en esa posibilidad, pero bueno. Quedó ahí el registro, es una alegría y sigamos adelante, porque buenísimo. Hoy vamos a hablar de un músico muy particular, un músico combativo, engajado políticamente y muy presente en los debates sobre política y sobre derechos de la población negra. El principal o el más visible defensor de la legalización de la marihuana. Vamos a hablar de Marcelo Maldonado Peixoto, o mejor, vamos a hablar de Marcelo D2. Marcelo D2 es uno de los primeros y más importantes raperos del Brasil. Él, que es carioca, nacido en el 67, fue cantante de la banda Planet Hemp, que nosotros ya hablamos aquí de Planet Hemp, sí. Y en la que mostró al Brasil las virtudes de un auténtico hip hop hecho en Brasil, mezclando con muy buen rock and roll. De Planet Hemp ya hablamos en esta columna y hablamos también de Benegão, que sustituyó a Skank, que fue uno de los fundadores de Planet Hemp, que infelizmente muere cuando la banda inicia, muere víctima del SIDA. Y Marcelo D2 junto con Benegão siguen adelante con Planet Hemp y tuvieron un éxito realmente importante con esa banda. Ahora actualmente este año iban a volver con Planet Hemp porque obviamente son músicos que empezaron muy jóvenes y están todos ahí como cada uno con su carrera solista y qué sé yo, pero habían hablado de que volverían este año. Bueno, con la pandemia infelizmente eso no fue posible. Quién sabe, el próximo año Planet Hemp vuelva a andar por las calles del Brasil.
Bueno, después de haberse hecho muy conocido con esta banda, Marcelo D2 es quizá el primer músico que mezcló también samba con hip hop, incluyendo en sus canciones artistas de otros géneros, haciendo inclusive beatbox, ¿no? Gente que hace ritmo de música electrónica con la boca, y entre sus producciones canta junto a importantísimos sambistas brasileños como por ejemplo Bezerra da Silva, también Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho y un montón de otros grandes músicos que también vienen del samba. El nombre D2 viene de la expresión del portugués dar dos pegas, ¿no? Traducido significa darle dos secas al cigarrillito de la risa. En 1998, él lanza su primer disco solista que se llama Eu Tiro e Onda, grabado en su casa y mezclado en Nueva York y en Los Ángeles. Este disco tuvo éxito en San Pablo, sobre todo por cuenta del movimiento de rap paulista, que es muy importante y que fue pionero en Brasil. Pero recién en el 2003 Marcelo D2 dejó definitivamente Planet Hemp y en este año lanzó el segundo álbum que se llama A Busca da Batida Perfeita, una fusión de hip hop con samba que ganó reconocimiento general, así ahí quedó más conocido, más visible para todo el mundo. Entonces, en una entrevista sobre ese disco, En Busca da Batida Perfeita, ¿no? Que traducido sería En Busca del Ritmo Perfecto, en una entrevista con la periodista Marília Gabriela, que es un personaje muy conocido en Brasil, Marcelo D2 dijo en la época que no le importaba en sí el ritmo perfecto y lo que sí le interesaba era la búsqueda en sí de ese ritmo, ¿no? En ese álbum surgieron varios éxitos, algunos cantados junto a su hijo Stefan. El disco también fue lanzado en Europa, Estados Unidos y Asia, por eso D2 realizó 5 giras por Europa en la época, presentándose en los festivales más importantes del continente, como el Wonex, el Montreux Jazz, el Roskilde, el Reading, y espacios tradicionales como en Francia, por ejemplo, en la Ciudad de la Música en París. Ganó todos los premios que te imagines y fue elegido el mejor letrista popular en el 2004 por la Academia Brasilera de Letras. Por la Academia Brasilera de Letras, digamos, esa jerarquía tomó. Exactamente, o sea, para que se den una idea de la jerarquía del trabajo de este tipo, ¿no? Él siguió con las giras por Europa y Estados Unidos y en el 2007 ganó el premio Multishow de la categoría Mejor Clip. Él tiene muchos videos, algunos muy interesantes. En el 2008 lanzó su 4º álbum y el 5º fue en el 2010 cantando justamente a Bezerra da Silva, que es un álbum de versiones de este tipo y que es un sambista que ya hablaba del uso de la marihuana y de otras cositas más en sus canciones, pero ya décadas antes. Estamos hablando de un tipo que es muy conocido en Brasil, uno de los sambistas más icónicos, así, que hablaba de las cosas de una forma muy interesante también. Y bueno, este tipo hablaba de eso mucho antes que Marcelo D2 y como no podía faltar, él interpreta un tema que se llama Malandraje, que inclusive lo hicieron todo el mundo hizo esa canción. Hay un montón de versiones de varios artistas de ese tema, que es una canción muy famosa que en su estribillo dice: voy a enrolar, pero no voy a fumar ahora. Y eso estamos hablando de un tipo que escribía estas cosas así en la década de 50, ¿no? Claro. Entonces, imagínense. Nada me puede parar es otro álbum del 2013, incluyendo ya samplers de varios artistas como Milton Nascimento, Ivan Lins, Raúl Seixas, del cual hablamos aquí también, y además de la participación de nuevo de su hijo Stefan. Marcelo, su hijo también es rapero, también ya está ahí en el mercado ya hace un tiempo. Marcelo grabó 15 clips de esos temas en Brasil y en el exterior, y hay más discos de su trayectoria, pero con el lanzamiento reciente de un disco con una película, un corto, que hizo totalmente durante la pandemia acá, durante el confinamiento en su casa. Grabó todo el disco dentro de su casa e invitó a algunas personas para que fueran a tocar allá, y hay una chica muy joven que es una DJ muy renombrada actualmente, que también está en ese disco, y es un corto creo que tiene 30-35 minutos, vale la pena verlo. Yo les dejé el enlace les dejo junto con mis canciones y les dejé el link para que lo escuchen después con calma y que los vean, porque vale
la pena fijarse de qué se trata. Bueno, sus canciones son cuestionadoras, instigadoras, hablan de manera poética y bien elaborada sobre la violencia en las favelas y en los suburbios cariocas. El debate inteligente en relación a la marihuana está siempre presente en sus canciones y esto hace que sea un éxito como temática siempre transversal a la sociedad brasilera, que en general condena hipócritamente el tema, ¿no?, con prejuicios y estereotipos que asocian siempre el hip hop con la delincuencia y la marginalidad. Los abusos policiales, las drogas y la corrupción política están siempre presentes también en sus canciones, pero su capacidad para contar asuntos cotidianos de la bohemia del barrio de La Lapa y de su vida en cuanto bohemio es sorprendente. Hoy Marcelo D2 es un padre de familia, ya lo era cuando empieza Planet Hemp. Antes de empezar Planet Hemp, él se casa y se va a San Pablo con su mujer, es un batallador, es un loco que siempre dio un ejemplo, cuida mucho de su familia, de sus hijos, y es un ejemplo muy, muy importante para la sociedad brasileña. Pero vamos a una curiosidad. Hoy medio que voy a cerrar con una curiosidad antes de irnos al cierre final. En una parte del disco, Así tocan mis tambores, que es ese que les acabo de citar que hizo durante el confinamiento, Marcelo D2 hace referencia al fatídico episodio del día en que Gilberto Gil, en 1976, fue condenado a prisión. Esa prisión fue reformulada para un año de internación en hospital psiquiátrico por uso de marihuana y porte de un cigarrillo que tenía en su billetera. Eso sucedió en 1976 en una corte de Florianópolis, en el sur de Brasil. Él estuvo solamente 4 días en el manicomio. Hay videos de ese episodio, vale la pena ver. Yo dejé también el link para que se fijen, es un video corto. Da para ver lo que él dice en el final de ese video sobre nuevos hábitos de conducta mundial, sobre la privacidad y sobre la responsabilidad. Él, que ya en esa época era padre de 5 hijos. Entonces Marcelo D2 incluye en este tema el audio del juez redactando la sentencia mientras su asistente digita en una máquina de escribir que Gilberto Gil declaró que le gustaba la marihuana y que su uso no le hacía mal y no le llevaba a hacer el mal. En el tema, Marcelo D2 empieza con samba y continúa con hip hop. Yo les traigo un pequeño corte de ese momento para que entiendan de lo que estamos hablando. Martín, vamos entonces con el corte de hoy, por favor. Apita curio, leva em goma, leva nas ondas, vou na pegada. Olha, Zunido assobiou, rompeu o couro Caxambu. Declarou que, entre aspas, gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. Fecha aspas, ponto. Ese es el registro entonces de ese episodio, que creo que es un episodio que habla muy, muy concretamente así de una temática que sigue siendo un tabú, que sigue siendo un problema ya a esta altura del partido, a donde sabemos que gran parte de la violencia, gran parte de la gran tragedia que se vive en las favelas en Brasil es el resultado de una política de combate con violencia al uso de no solamente de marihuana, sino de otras drogas también, en fin, que acaba dejando una cicatriz muy grande en la sociedad brasileña. Pero bueno, el registro de hoy era ese. Quería dejar nada más constancia de cuál es la magnitud de la obra de Marcelo D2, que realmente es un personaje muy presente así en la cultura brasilera
desde hace 2 décadas y que está conectado a un movimiento rap exclusivamente, pero no solamente limitado a eso, sino que él hace junto con eso otras cosas de una forma bastante interesante. Al que le guste escuchar un poco de hip hop, queda la invitación ahí, que se haga una escapada hasta mi columna y busque los links de las cosas que escuchábamos hoy, que la verdad vale la pena para divertirse un poco y para escuchar cosas muy interesantes a nivel poesía y a nivel político también. Así que bueno, es todo por hoy. Semana Cacho, que viene y más. precioso. Yo tengo una duda de por qué se llama D2. D2 lo expliqué ahí. D2 es dar 2 pegas. Ahí está. Sí, escuché la dar 2 secas y no sabía que venía de eso. Vos sabés que los nombres de los raperos usan, ¿no? Por ejemplo, B Negón, que es el otro que ya hablamos unas semanas atrás, ¿no? B Negón, B, inclusive en el día que presentamos a B Negón, no sé si fuiste vos o... Sí, yo estaba. Creo que el Connie, sí, pero creo que el Connie me preguntó cómo se llama B Negón, B Negrón, un negro grandote que se llama B, porque su nombre es Bernardo. Entonces los locos usan números y qué sé yo, fórmulas químicas son sus nombres. Claro, bueno, también en Estados Unidos viste que aparece el BJ o... De una. Así, letras de su nombre nomás. Creo que tiene que ver mucho con esa cultura del hip hop, ¿no? Tiene que ver con esa, qué sé yo, cada segmento cultural adquiere características propias, creo que viene un poco por ahí. Un día les hago una lista de la cantidad de nombres curiosos y divertidos que hay en el mundo del hip hop. Así que bueno. Me gusta. Es todo por hoy. Semana próxima hay más, así que les dejo un fuerte abrazo y ahí estamos en contacto. Un beso, cuídense. Abrazo, Cacho. Gracias, Después Cachín. te llamo y te explico mi ausencia. Dale, cuídate también. Marcelo D2, con él cerramos este nuevo encuentro con Catín Nardi.